ya hicimos, fíjense, ayer hicimos un algoritmo de un problema relativamente sencillo que es el perímetro de un triángulo, porque yo me quería, bueno, la sesión más bien quería adentrarme un poquito a explicar cómo trabaja el PCI. Entonces por eso escojo un algoritmo pues que sea más o menos rápido de definir. Y yo les había dicho que el 5 de febrero, pide el perímetro, ¿ah? ¿Cuáles son los datos de entrada? Pues los 3 lados y la salida del perímetro. Y les había dicho que el 5 de febrero, que fue el primer ejercicio que hicimos, el primer algoritmo, se nos pidió calcular el área, y para el área pues pedimos la base y la altura. Ahí no aplicaban los 3 lados, como acá en el perímetro no aplicaba la altura. Bueno, entonces ahora, en este nuevo problema que nos están pidiendo, ahora dice que vamos a determinar tanto el área como el perímetro, los dos, ¿sí? Digamos que es una combinación de los otros, en uno solo el área, en otro solo el perímetro, ahora los dos. Entonces, bueno, pues yo voy a tomar aquí un triángulo, voy a decir este triángulo, aprovechando que lo tengo aquí, lo voy a poner, y bueno, voy a quitar estos datos que están ahí. A ver, a lo mejor ahorita pongo otros. Ah, caray, borré el lado. Muy bien. Entonces ahí tenemos un triángulo. Vamos a definir cuáles son nuestros datos de entrada y salida. Ahorita lo vamos a hacer en PCIN. Vamos a hacer uno, sí, hoy todo lo vamos a hacer en PCIN, hoy, ¿sí? Y luego ya vamos a empezar a intercalar, a alternar. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? Ahora me piden el área y el perímetro. Bueno, yo les ayudo con los de salida. Área y perímetro. ¿Sí, verdad? Ahora ustedes díganme cuáles son los de entrada. Los lados. ¿Con los lados qué puedo calcular? La base. El perímetro. Lado 2 y lado 3. Y falta la altura. ¿Y la altura? ¿Cuál es la base del triángulo? A. ¿Estamos de acuerdo? En realidad la base es cualquier lado. Nada más que estamos acostumbrados a verlo como el que está como así más abajo, ¿verdad? En donde está sentado el triángulo, como quien dice. Pero en realidad la base puede ser cualquiera de los 3. Porque cada base tiene su altura. Y con cualquiera de las 3, el cálculo del área debe ser el mismo. O sea, por ejemplo, miren, vamos a poner ahí una línea. Por ejemplo. Este lado, su altura vendría a ser esta, la voy a trazar de aquí. Debe formar 90 grados, no va a estar así muy exacto. Debe formar 90 grados. ¿Cuál es la definición de la altura? Pues es la línea perpendicular quiere decir que forma 90 grados, que parte de la base al vértice opuesto. O así aquí yo estoy tomando el lado B como base, pero puedo tomar el lado C también como base, y esta sería su altura. Debe formar 90 grados ahí, bueno, ahí más o menos, hay que forme 90 grados. Y aquí la base sería la C, pero esta sería su altura. Y aquí, si yo tomo como base, pásale, entonces la altura sería más o menos así. A ver, más o menos así. Y la altura, bueno, las alturas se cortan o convergen, coinciden en un punto, en este punto, ¿verdad? Aquí coinciden las 3 alturas. Entonces, bueno, eso es nada más para recordar que la altura, pues, puede ser tomada la base de cualquiera de los 3 lados. Ahora, ustedes creen, a ver, así nada más, pensándole un poquito, imaginándonos si movemos los lados del triángulo, la altura dependerá de los lados. Sí, porque yo como que eso. Pero así, o sea, por ejemplo, si yo muevo un lado, la altura se moverá también, pues sí, también, ¿va? Sí. Entonces, de alguna manera podemos intuir, aunque tendremos que investigar, si la altura depende de los lados.
¿A qué voy? Bueno, yo he dicho ya varias veces que los datos de entrada no pueden ser aquellos que dependan de otros, ¿sí? O sea, no puede ser que un dato de entrada dependa de otro, porque entonces pido dos datos y uno depende del otro, tengo que asegurarme que se mantenga esa dependencia, y eso va a ser muy difícil, mantener la integridad de la información. Bueno, entonces, si nosotros intuimos que la altura depende de los lados, quiere decir que no debería pedir la altura. Bueno, eso lo intuimos. O sea, como que, a ver, si yo conozco los tres lados, no, las alturas tienen un valor. Si yo cambio esos lados, la altura va a tener otro valor que depende de cómo acomode los lados. Bueno, entonces ya investigando, no sé si alguien conozca otra forma de calcular el área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula típica para calcular el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. O sea, decimos, el área es igual a base por altura entre 2. ¿Sí? Pero, ¿habrá otra fórmula para calcular el área? ¿Quién sabe? Pues vamos a ver. Lo que vamos a ver aquí es si con los puros lados o con dos lados y la altura podemos calcular tanto el área como el perímetro. Cuando nos pidieron por separado, pues no tuvimos muchas dudas. Perímetro, los tres lados. Área, base y altura. Bueno, entonces, fíjense que sí hay otra forma de calcular el área de un triángulo. Y esta es con esta fórmula. ¿Sí? Se llama la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me permite calcular el área de un triángulo conociendo los tres lados. ¿Sí? Es mejor, no estamos preguntando la base, sabemos con cuál lado hacer la altura, ¿no? ¿Qué es lo que no deberíamos preguntar? A ver, con los tres lados calculo el perímetro, ¿no? Eso está claro. Pero con la fórmula de Herón también puedo calcular el área con los tres lados, sin necesidad de conocer la altura. No porque no exista, sino porque no es necesario calcularla, ni mucho menos pedirla. Entonces, aquí la altura no la debemos pedir. Pero eso, pues, ¿quién nos lo va a decir? Muchas veces me lo va a decir el usuario, el mismo usuario, ¿no? Sabes que no debes pedir porque hay una fórmula. Y a lo mejor el usuario me proporciona esta fórmula, porque en el contexto del usuario, aquí el usuario es alguien que sabe de geometría. O bueno, que suponemos que cuando nos piden algo, los usuarios pues son los, digamos, los expertos, ¿verdad? Son los que nos dicen todo. Pero nosotros tenemos que investigar a fondo todo para poderlo luego concretar en variables, en expresiones. Bueno, entonces aquí vemos que con la fórmula de Herón nosotros podemos calcular el área de un triángulo, ¿sí? Ok, nada más vamos a pedir los lados y ya los sumamos los tres y me da el perímetro. Aplicamos la fórmula de Herón y me da ya el área. Entonces voy a suponer aquí otros valores, no sé, el 20, porque ya tenemos pues las variables de entrada y salida. 20 y luego aquí vamos a poner que sea unos 15 y aquí vamos a poner que sea unos 25. ¿Sí? Bueno, el perímetro, pues ese está sencillo, ¿eh? El perímetro, que ya de hecho lo habíamos calculado en el anterior, pues es la suma de los tres lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Ahora, en el formulario, la fórmula de Herón siempre nos las vamos a encontrar así, con A, B y C. Así como la fórmula del área B por H entre 2. Para nosotros, en lugar de A, B y C, son lado 1, lado 2 y lado 3. Bueno, entonces esa sería la expresión que yo voy a utilizar para el perímetro en el algoritmo. ¿Sí? Y luego, ¿cómo voy a calcular el área con la fórmula de Herón? Bueno, dice la fórmula de Herón que debemos calcular, esta es la fórmula, ¿sí? Dice, el área de un triángulo es la raíz cuadrada de, multiplicamos la S por la diferencia entre la S menos el primer lado, por la S menos el segundo lado, por la S menos el tercer lado. ¿Pero cuánto vale la S? Pues la S, se llama así la S porque es el semiperímetro.
sea, mi perímetro quiere decir la mitad del perímetro. Por eso la S es la suma de los tres lados dividida entre 2. Entonces, eso quiere decir que como yo ya tengo la suma de los tres lados en la variable perímetro, pues ya nada más la S, le voy a decir, bueno, la S va a ser el perímetro entre 2. ¿Sí? Y ya logro esta misma expresión. Y entonces ahora sí ya vamos a aplicar la fórmula. El área va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo se obtiene la raíz cuadrada en PCI? ¿No? Porque con la función raíz. Raíz, y luego lo ponemos así, y luego la S, que ya está calculada por la diferencia de S menos A, pero nosotros no tenemos el lado como A, sino como lado 1. Entonces, menos lado 1. Luego esto multiplicaría por la S menos el lado 2 por la S menos el lado 3. Y esto es, ya con esto cerraría la raíz. Estas son las expresiones que yo voy a poner en el algoritmo. ¿Sí? Y ahora, ya fíjense, me dan los tres datos de entrada, calculo el perímetro y luego el área. Entonces ya, como tengo calculado tanto el área como el perímetro, que son los datos de salida, pues ya con eso se termina el algoritmo. Claro, faltaría mostrarlo, mostrar el resultado. Vamos a hacer, me ayudan por favor con las operaciones. Primero vamos a calcular el perímetro, ¿sí? Con los datos. Lo que puse en verde son las expresiones en el algoritmo. Lo que pongo en negro van a ser la prueba con los datos. Entonces el perímetro sería la suma de 20 más 15 más 25. ¿Cuánto nos da eso? ¿60 o cuánto nos da? 20 más 15 más 25. ¿Cuánto? 60, gracias. Ok. Y entonces, ahora vamos a calcular la S, que sería el perímetro. Estamos aplicando estas expresiones, pero ya con los datos. Entonces sería 60 entre 2, y esto nos da 30. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vamos a calcular el área. El área es igual. Vamos a, a sacar la raíz cuadrada de... Voy a poner aquí S menos, la S ¿cuánto vale? 30 menos el primer lado. ¿Cuánto vale el primer lado? Menos 20, ¿sí? Y luego esto lo vamos a multiplicar por, me faltó poner la S aquí. Estoy siguiendo esta fórmula que la tomé de acá. Entonces, el área va a ser 30 por 30 menos 20 por ¿cuánto? 30 menos ¿qué? ¿Menos cuánto? Digo, para ver si está... Menos 15. Y luego, esto por 30 menos 25. Menos 25. Y a todo esto lo vamos a elevar a la punto 5 o raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Me ayudan con eso? Es multiplicar 30, 30 menos 20, pues es 10, ¿verdad? 30 por 10 por 15 por 5. Y a todo eso raíz cuadrada. 30 por 10 por 15 por 5. Sí, es 30 por 10 por 15 por 5. Y luego ya... Luego raíz cuadrada de eso. 150. Así, directo, 150. Sí. ¿Le tiene entero, así, sin decimales? Sí. Bueno, gracias. Vamos a checar. Bueno, ya tenemos el análisis completo. Aquí, digamos, la base del análisis fue saber que hay una fórmula que permite calcular el área de un triángulo conociendo los tres lados. Se llama la fórmula de Herón. Esa fórmula de Herón pues tiene siglos existiendo. Muy bien, entonces, pues ahora vamos a crear nuestro algoritmo. Este lo vamos a dejar por aquí, a la mano, por lo que se ofrezca. Y bueno, ahí está. Aquí están nuestros datos de entrada. Bueno, ahí le vamos moviendo según cómo se requiera. Entonces vamos a abrir el PCI. Bueno, yo ayer les comentaba del PCI
que vamos a establecer una configuración para nuestro curso y sí quiero que la sigan, que la respeten para que no tengamos problemas a la hora de compartir los algoritmos. Entonces, fíjense, la configuración, me voy a ir aquí, en donde dice personalizar. Aquí donde quedó. Ok, personalizar. Esa es la configuración, digamos que oficial del curso, ¿sí? Bueno, esa sí, tómenle foto, no sé, porque si la tienen diferente, puede ser que me manden su algoritmo y a mí me marque error, ¿sí? Fíjense, me di cuenta de un detalle. Normalmente cuando nosotros decimos, lo modificamos aquí, ¿verdad? Y luego ya le decimos aceptar, en otras versiones ahí se quedaba así ya, pero ahora me di cuenta como que ya no se queda. Entonces va a ser muy latoso estar cambiando cada vez. No solo latoso, sino pues se va a prestar a muchos errores. Entonces, bueno, debido a eso, yo guardé la configuración en un archivo. Aquí nos da la opción de guardar la configuración y después nos da la opción de cargarla, ¿sí? Bueno, entonces yo guardé la configuración y la puse en la página. Miren, aquí en la página del curso, bueno, esta es la tarea. Acá, va a estar acá. Ustedes tienen muchas menos cosas que las que se ven ahí. Aquí dice configuración a utilizar en PCI. Entonces, esta va a ser, ¿sí? Esto, descargan el archivo y en PCI lo cargan para que quede igual. Aquí donde dice cargar, aquí nos pide el nombre del archivo, lo cargamos y ya lo pone como personalizado. Entonces, ese es el archivo que vamos a estar utilizando para que todos tengamos la misma configuración, ¿sí? Ese problema no lo tenemos en Flowbody porque ese, pues así como viene, lo usamos todos. Muy bien, entonces, ya quedó eso. Ahora, pues vamos a empezar el algoritmo. ¿Qué tipos de datos son las variables? Pues creo que estamos de acuerdo que todas son de tipo real, ¿verdad? Todas pueden tener decimales. Entonces, el algoritmo se va a llamar área triángulo. Luego, vamos a definir las variables de entrada. Todas las variables. ¿Cuántas variables vamos a declarar? Pues mínimo las que aparecen de entrada y salida. ¿Aparece alguna otra variable aparte de entrada y salida? A ver, revisen. La S. La S, ¿verdad? Aparece la S. Entonces van a ser 6 variables, todas de tipo real. Vamos a definir el lado 1, lado 2, lado 3, y luego área, perímetro, y la S como real. ¿Sí? Luego, pues vamos a pedir los datos de entrada. Es lo mismo que hicimos ayer, escribir. Primer lado, esa es una salida, la entrada es con leer, lado 1. Vamos a pedir los 3 lados. Y luego otra vez, escribir. Segundo lado. Y vamos a leer el lado 2. Pedimos el tercer lado. Y vamos a leer lado 3. Ahí están los datos de entrada. Voy a grabar de una vez el archivo. Lo pongo aquí y me sugiere que se llame igual que el algoritmo, lo cual le voy a aceptar, pero le voy a poner antes pues toda la estructura de FA, 2025, 02, hoy estamos a 13, ¿verdad? Bien, ahí ya tenemos los 3 datos de entrada. Y luego ya pues sigue el proceso. En el proceso tiene que irse calculando
con variables que ya tengan un valor, ¿verdad? Y por eso este es el orden. No puedo calcular la S si no tengo el perímetro. Y no puedo calcular el perímetro si no tengo los lados. Los lados los voy a tener porque los voy a pedir. Ok, entonces vamos a decir perímetro. Le vamos a asignar con el menor que y el guión, la asignación, la flechita, va a ser la suma de los tres lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Luego vamos a calcular el semiperímetro. S es igual a perímetro entre 2. Vean como aquí me está marcando un error porque yo le estoy poniendo el igual como asignación y no, en la configuración no está aceptado. Entonces por eso lo tengo que poner así, guión menor que y un guión. Son dos caracteres, pero me los dibuja en uno solo, ya más bonito. Ese es y luego ya ahora viene el cálculo del área, que es con la fórmula de Aron. Aquí le podemos poner no sé, un comentario, ¿eh? Utilizando. Sí. ¿El qué? La S. Ese, bueno, mira, la S significa el semiperímetro. ¿Sí? Semi es la mitad del perímetro. Ahora, ¿por qué? Pues eso tendremos que ver. Sí, es tendríamos que ver la demostración de la fórmula de Aron porque aparece así, ¿verdad? Pero quiere decir semiperímetro. ¿Sí? Por eso le pusieron S. El perímetro, utilizando la fórmula de Aron. Y entonces de aquí le diríamos que el área le asignamos. Bueno, recordamos que la función para obtener la raíz cuadrada en PCINES se llama raíz. ¿Sí? Y aquí pondríamos la S, es la expresión que está en verde, la que está en negro es trabajar ya con datos de prueba. Bueno, entonces aquí le pondríamos la S por la S menos el lado 1 por la S, tenemos que poner el asterisco porque se está multiplicando. En la fórmula original pues no aparecen asteriscos. S menos lado 2 por S menos lado 3. Y cerramos el paréntesis de la raíz cuadrada. Raíz, las funciones trabajan en base a parámetros, a información que llega. ¿Sí? La raíz solo recibe un parámetro, aunque aquí se ven muchas variables, en realidad solo está recibiendo un parámetro, porque es el resultado de esa operación, lo que va a recibir la función raíz. Y bueno, ya tenemos el área, ahora vamos a darle salida. Con un escribir, le diríamos área igual, y aquí la separación es con coma, más bien la concatenación, área y luego la variable área. Después, escribir perímetro y luego aquí sería perímetro, ¿verdad? Bueno, así es como quedaría. Lo voy a grabar. Y lo vamos a ejecutar. Aquí tenemos ya datos de prueba, ¿verdad? Que son, mande. ¿Por qué no elevó la ecuación al 0.5? ¿Al qué? Al 0.5. Sí, bueno, es que elevar a la 0.5 es lo mismo que raíz cuadrada. Lo que pasa es que aquí, en las operaciones con números, con datos, pues, para no poner el símbolo de la raíz, entonces lo elevé a la 0.5. Elevar a la 0.5 es a la 1 medio. Y elevar a la 1 medio es raíz cuadrada. ¿Sí? Ok, bueno, entonces lo ejecutamos. Los datos de prueba, pues aquí los tenemos el 20, 15 y 25. 20, 15, ahí está ejecutándose, y 25. ¿Sí? Y entonces me dice que el área es 150, como ya me lo dijeron, y el perímetro es 60.
Aquí ya tenemos los resultados. ¿Sí? Podemos, ahorita los algoritmos pues, son relativamente pequeños, luego van a salir unos más grandes, y a veces pues tenemos que analizar paso a paso cómo se va ejecutando el algoritmo porque tal vez algo no esté resultando bien. Entonces, también tenemos la opción de ejecutarlo paso a paso. Así como en Flowboarding también, lo puedo hacer paso a paso, instrucción por... Yo defino cuándo se ejecuta la siguiente instrucción. Lo normal es que se ejecute así de corrido. Bueno, entonces lo voy a hacer aquí. Aquí el paso a paso es con este botón de los piececitos que van paso a paso. Le damos aquí y vean cómo, en primer lugar, se abre toda la ventana. La maximiza. Y entonces empieza a ejecutarlo. Ahora, nosotros tenemos aquí una velocidad de ejecución. Mira, aquí dice velocidad. La velocidad de ejecución. ¿Sí? Entonces, nosotros la podemos variar. Bueno, ahí que está más o menos. Entonces vamos a comenzar paso a paso. Ahí va, ahí va. Y aquí se detiene, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí ya me está pidiendo un dato. Ahí yo voy viendo cómo se va ejecutando. Le voy a poner otros datos, ¿sí? A ver, un triángulo equilátero. De todos los lados son iguales. Debe trabajar para cualquier triángulo. 15, y luego me pide ahora el siguiente 15, me pide el siguiente 15, y luego hace los cálculos, el perímetro, área, y ahí está. Ya me da el perímetro, pues es 45 porque es la suma de los tres, y el área resultó así. Me puedo ir paso a paso. Ahora, puedo hacerlo también paso a paso. Esto es paso a paso, pero él solito va avanzando a la velocidad que está marcado acá. ¿Sí? Puede ir más lento, más rápido, pero si yo lo quiero controlar, entonces le doy aquí donde dice primer paso. En lugar de decir comenzar, le digo primer paso. Y entonces lo va a hacer paso a paso, pero a mi ritmo. Entonces yo le digo, a ver, dice, ya empecé. Entonces le digo, avanzar un paso. Entonces, ahora va a definir las variables. Luego le digo, avanzar un paso. Ahora va a ejecutar la salida. Entonces le digo, avanzar. Y aquí vemos la salida. Y luego dice, ahora vamos a ejecutar la entrada. Le digo, ejecútala. Y aquí me está pidiendo el dato de esa entrada. Entonces ya le digo aquí, 15, por ejemplo. Y luego ya dice, le digo, avanza el paso y me va a ejecutar la siguiente salida. Avanza el paso y me va a ejecutar la siguiente entrada. Me está preguntando aquí cuánto vale. 25. Bueno, hay que enfocar la ventana, la consola. Le doy enter y le digo, avanza un paso y ejecuta la salida. Avanza un paso, ejecuto la entrada, me está preguntando aquí cuánto vale. Entonces aquí le voy a decir que 20. Tengo que enfocar la consola. 20. Le doy enter. Y entonces, esta operación apenas la va a hacer. Yo le estoy diciendo aquí, haz la operación. Ya la hizo. Y luego dice, ahora sigue esta instrucción. Le digo, ejecútala. Sigue esta instrucción, ejecútala. Sigue esta instrucción, la ejecutas, ahí está la salida. Sigue esta instrucción, la ejecutas y ahí está la salida. Entonces así nos podemos ir paso a paso al ritmo de nosotros. ¿Sí? Bueno, ahí poco a poco van a ir saliendo más detallitos que se pueden hacer tanto con Flowboarding como con PCI. Todo, fíjense, ¿cuál es el propósito de las dos aplicaciones? Que podamos construir algoritmos y probarlos. Esa es ¿sí? O sea, nosotros, el análisis, pues no hay ninguna herramienta que nos diga cómo vamos a hacer el análisis. Bueno, sí hay una muy poderosa, pero a veces somos medios flojos. Nuestra mente. Nuestra mente es la que nos va a ayudar, es la herramienta que vamos a usar para el análisis. Y bueno, ya ahí incluimos el conocimiento que tengamos, la investigación que debamos hacer. Pero para construir el algoritmo tenemos dos muy buenas herramientas, hay que aprovecharlas. Y bueno, ahora, ya terminamos este algoritmo, lo podemos ver en diagrama de flujo, ya vimos aquí.
Aquí como dejé activado el diagrama NS, lo estoy viendo como diagrama NS. Pero si le doy aquí, otra vez, aquí, me lo va a mostrar como diagrama de flujo. Es como hubiera quedado más o menos en Flowgrid. Bueno, entonces, vamos a desarrollar otro ejercicio. Este ahí lo dejamos. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Que se refiere también a triángulos. A ver, aquí, ahora vamos a hacer este. Lo van leyendo, ahí lo voy a ir subiendo, lo van leyendo, por favor. Ahora nos piden diseñar un algoritmo. Otra vez, calcular el área y el perímetro de un, pero ahora es un triángulo rectángulo. A partir de sus catetos. Cambia un poco. Es un triángulo, sí. Nos piden área y perímetro también. Pero las condiciones son diferentes. Acá no me decían en particular qué tipo de triángulo era. Aquí debería ser para cualquier tipo de triángulo. Pero aquí me están diciendo exactamente para un triángulo rectángulo. Y no solo eso, me están diciendo que sea a partir de los catetos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. A ver. Lo voy a poner aquí. Un triángulo, pero con línea continua. Entonces lo ponemos aquí. Y luego, como es rectángulo, pues debe tener un ángulo recto, ¿va? Ahí, aquí está un ángulo recto. Ok. Ahí está un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica? Bueno, la acabo de decir. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Un ángulo recto, pues uno de 90 grados. ¿Cuál debe ser la suma de los lados, de los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto? 180, ¿verdad? Por lo tanto, si este vale 90, pues la suma de los otros dos tiene que ser los otros 90. Entre este y este deben sumar 90. Bueno, se le llaman ángulos complementarios. Estos dos ángulos son complementarios porque suman 90. Bueno, entonces, también aquí estamos acostumbrados tal vez a ver el triángulo con estos lados, el A, el B y el C. Bueno, queda claro que los datos de salida, pues es el área y el perímetro. Entonces vamos a ponerle aquí los datos de salida. Entrada y salida. Entrada y salida. ¿Sí? Como les dije, la salida, pues ya esa está muy claro, es el área y el perímetro. Área, perímetro. ¿Y la entrada? Cateto A, cateto B. Cateto A, cateto B. ¿Y la hipotenusa? Bueno, a ver, ¿qué podemos resolver con cateto A y cateto B? El área, el perímetro, ¿qué podemos resolver? Con los dos catetos. Me están pidiendo calcular el área y el perímetro. Y por lo que me están diciendo, me van a proporcionar los datos de los catetos. Ok, entonces eso los convierte en datos de entrada. Cateto A y cateto B. Ok. Bueno, ¿con esos dos puedo calcular el área y el perímetro? Pregunto. Ok, para el perímetro necesitaríamos la hipotenusa, pero la hipotenusa depende de quién, de A y B. Eso lo conocemos con un teorema, ¿va? ¿Se acuerdan? ¿Cuál teorema? El de Pitágoras, ¿va? Entonces hay un teorema que nos va a ayudar a... Por lo tanto, para el perímetro sí necesito la hipotenusa, pero no la debo pedir, porque depende de A y B, en base al teorema de Pitágoras. Entonces aquí pondríamos el teorema de Pitágoras. Vamos a ver qué tal funciona este. Este aquí. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Lo voy a hacer con las letras que vienen ahí. Dice, ¿qué dice el teorema de Pitágoras?
¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? A ver, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿A o B? B. Sí. Es que todo es relativo. Depende del ángulo. Si estamos viendo este ángulo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente, que quiere decir que está pegado, es A. Pero si estamos viendo este ángulo, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Por eso no le pongo aquí cateto opuesto y cateto adyacente, porque eso puede confundir al usuario. Cuando no le voy a pedir, dame el cateto opuesto, porque va a decir, pero pues es que los dos pueden ser los dos. Bueno, entonces el teorema de Pitágoras no habla de catetos opuestos y adyacentes. Dice, fíjense, el teorema de Pitágoras dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es lo que dice, ¿no? Entonces, con esta letra sería C elevado al cuadrado, perdón, A es el primer lado, elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. No importa cómo le llames a las variables. El teorema habla de catetos y de hipotenusa. Ya como tú los bautices, pues es. Entonces, esto, obviamente que si yo conozco A y B vendrían a ser los catetos, ya me los van a dar, no los tengo que preguntar. Perdón, no los tengo que calcular. Pues ya yo de aquí despejaría la C, ¿no? Para conocer la hipotenusa. ¿Cómo se despejaría la C? C es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? SQRT de A cuadrada más B cuadrada. Así quedaría. Claro que con nosotros no vamos a usar A y B, vamos a usar cateto A y cateto B. ¿Sí? Ahí está el teorema de Pitágoras. Entonces, pues quiere decir que no necesito pedir la hipotenusa. Sí la necesito para calcular el perímetro, pero la puedo obtener a través del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Ahora, ¿el área cómo la voy a calcular? Puedo usar la fórmula de Herón, pero por las características del triángulo es más fácil de otra manera. ¿Cómo es la fórmula que conocemos de toda la vida del área de un triángulo? No, ese es del círculo. Base por altura entre dos. Ahora, es que esas dos las traemos ahí tatuadas, ¿no? Ahora, fíjense, ahorita acabo de decir, tal vez algunos ya lo sabían, que cualquiera de los tres lados puede ser la base, ¿no? Entonces, si yo tomo como base la A, la B viene siendo la altura, porque cumple con la definición. La altura es el lado perpendicular que está trazado de un lado al vértice opuesto. Entonces, si yo tomo como base la A, su altura es la B. O si yo tomo como base la B, su altura es la A. Entonces, quiere decir que el área lo vamos a calcular multiplicando los dos catetos entre 2. ¿Sí? Entonces aquí sería, porque un cateto es la base y el otro cateto es la altura. Bueno, entonces vamos a poner aquí las fórmulas, cómo las escribiríamos en el algoritmo. Vamos a decir, el área es igual. Bueno, en lugar del igual a, ahí sería la asignación. Sería, si es base por altura entre 2, pero pues es el cateto 1. La base, vamos a decir que la base es cateto 1, cateto A. Por lo tanto, la altura es cateto 2. Y es la altura no porque yo lo haya dicho, sino porque cumple con la definición de altura. Entonces aquí sería cateto B, y esto lo dividiríamos entre 2. ¿Sí? Eso es el área. Ya con los dos datos que me dieron puedo calcular el área. Y el perímetro es igual. Pues todavía no lo conozco porque antes hay que calcular la hipotenusa. El perímetro sería la suma de cateto A más cateto B más la hipotenusa. Pero no puedo hacer eso en este momento porque no tengo el valor de la hipotenusa. Tengo cateto A y cateto B porque fueron datos de entrada. Bueno, hay que calcular la hipotenusa y ahí es donde va a entrar esta formulita, ¿va? ¿Cómo sería? Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, otra vez voy a elevar a la 1 medio, ¿sí?
Bueno, aquí no es cierto, aquí es raíz porque esto es lo que vamos a poner en PCI. ¿Raíz de quién? De la A, o cateto A, al cuadrado, más cateto B al cuadrado. ¿Sí? Así es como lo vamos a poner en el algoritmo. Pedimos cateto A, cateto B, con eso calculamos el área, porque uno es base y otro es altura. Luego calculamos la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras y finalmente calculamos el perímetro sumando los tres lados. A ver, voy a poner esto para acá, que no esté tan amontonado. Ahí quedó, ¿sí? Bueno, pues ya nada más nos falta datos de prueba. Vamos a hacer unos datos de prueba, ¿no? Vamos a decir que este lado vale 20. Sí. ¿Y este? Que vale 15, ¿va? Este no sabemos cuánto vale, pero lo podemos calcular. ¿Sí? De hecho, lo único que le vamos a dar al usuario son los dos catetos. Este no, nosotros lo vamos a calcular. Bueno, entonces, vamos a decir aquí el área, pues va a ser, esto lo vamos a hacer ya con datos, ¿eh? Sería la base por la altura entre 2. ¿Y eso nos da qué? ¿150? Sí. Ok, gracias. Luego, la hipotenusa. Esto va a ser, aquí sí lo voy a elevar al 1/2. Sería el cateto A 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, o sea, elevado a la 0.5. Es lo mismo que raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da eso? 25. 25, ¿va? Ok, gracias. Entonces, ya tenemos la hipotenusa, por lo tanto, el perímetro va a ser igual a la suma de los tres, que sería el 20 que sí me dieron, el 15 que también me dieron y el 25 que nosotros calculamos. Y esto nos va a dar 60, ¿no? ¿Sí? O sea, sin querer yo acá puse los mismos datos, ¿van? A ver, ¿sí da eso? Ok, vamos a probar rápidamente. Ah, caray, pues ya les va a quedar a ustedes para hacerlo. Es que ya no hay tiempo. Bueno, no sé si creen que tengan algún problema para hacerlo, el algoritmo. Ya en PCI. ¿Eh? ¿Ya está hecho? ¿Y si funciona? Bueno, vamos a probar. A ver. Sí. ¿Sí? ¿Sí funciona, va? Ahora. Más que yo tengo algo. ¿Sí? Porque sí me parece un error que ni siquiera está declarado aquí. A ver, bueno. No te